Bienvenidos al podcast de Reculturizando. Este va a ser el último episodio, un episodio que queríamos hablar desde hace mucho tiempo. Pero bueno, primero, ¿qué es Reculturizando? Este podcast es el espacio en donde hablamos, discutimos, recordamos cómo fue la cultura y cómo es la cultura, ¿no? Hoy en día en Venezuela. Antes de empezar, pausa ahí, suscríbanse al canal y síganos en todas nuestras redes sociales. Síganos en Instagram como Reculturizando con B pequeña y en Twitter como Reculturizando con B pequeña pero en mayúscula. El día de hoy seguimos Claro que los sí. mismos servidores, Ernesto Rosillón y yo, Fiel. Gabriel Plana. Cuéntame, Ernesto, ¿de qué va a tratar este último episodio? Claro que sí, el dúo dinámico, hermano. Y es que hoy vamos a hablar de música. Vamos a hablar de Ok, cómo hoy en día muchos grandes exponentes de la música venezolana, sobre todo que surgen y que todavía siguen siendo jóvenes, la verdad han tenido que emigrar del país para poder surgir económicamente, para tener como que su base de operaciones. Y esto en contraste con lo que de repente era antes, como todo, de verdad, como todo era antes, que todo se hacía aquí en Venezuela. Todo estaba aquí en Venezuela. Todas las personas estaban aquí en Venezuela y como la situación país, de una u otra manera, han tenido que emigrar. En el caso podemos iniciar con, bueno, aquella primera generación de músicos ok. que de repente pues, surgían aquí en Venezuela y de verdad estar aquí en Venezuela les daba para tener su base de operaciones aquí y las disqueras y aquí había bastante apoyo económico, la situación lo propiciaba. Bandas como Malanga, Amigos Invisibles, Desorden Público, bandas que la verdad forman parte de repente de una generación un poquito antes que nosotros. A nosotros de repente en nuestra infancia nos influyó bandas como Tomates Fritos o Caramelos de Cianuro sobre todo. Sí, Eh, de verdad que por lo menos aquí en Venezuela, conciertos, porque bueno, eso es lo otro, esa aquí era la otra cantidad realidad. X de conciertos que venían acá de artistas, de conciertos tanto de artistas nacionales como internacionales de renombre que venían a Venezuela. O sea, por lo menos yéndonos mucho más atrás, algo que no vivimos, pero que son hitos de la música aquí en Venezuela, el concierto de Queen, de la banda Totalmente. Queen. Queen en los años, si no me equivoco, fue a mediados de los 80, si no me equivoco, sí. Pero, ¿sabes? La magnitud de la banda Queen venía de Venezuela y se paseaba por el Boulevard de Sabana Grande, hermano. Hay fotos Hay también. fotos, Pero hay ahorita antes de fotos. empezar a hablar sobre ese decaimiento, ¿verdad? Que ya estamos Ujú, tocando esta parte que me gusta mucho. ujú, Y es la cultura musical que había en Venezuela, era grandísima. Con, bueno, ujú. primero todas estas bandas que mencionaste, nacionales, tenían la oportunidad de presentarse cuando querían, donde querían. Y Querían, eso ajá. le armaba espacios de entretenimiento en todo el país, donde la gente se iba distraía, aprendía de música, porque bueno, la música, más allá de ser una fuente de entretenimiento, es una fuente cultural gigantesca. Y Tienen sus mensajes. tiene su mensaje, porque la música va a la par de lo que está viviendo una sociedad. Y Exactamente. yo recuerdo, ya hablando de esta cultura musical tan grande que había de entretenimiento ligada, que mi papá me mencionaba que en su época, no solo con estas grandes bandas, sino con bandas pequeñas, cualquier Ujú, otro tipo de cosa, habían grandes eventos en el Poliedro, que eran los eventos de las ujú. minitecas, la guerra de minitecas, que Ajá. era increíble, incluso los grandes eventos de gaitazos, que todo el mundo Ajá. peleaba por ir a un gaitazo. Los amaneceres gaiteros. Los amaneceres gaiteros, sin irnos tan lejos, hasta unos hace, no sé, 5 o 6 años. El Ujú. CCCT organizaba en su estacionamiento estos amaneceres Ajá, sí, sí. gaiteros, que Sí, te daban claro. comida, te daban de todo, De y hoy en todo. día no, no es así.
Bueno, es que capaz, hoy en día, y esto es algo que de repente se discute con mi papá es maracucho, mi papá viene de Maracaibo. claro. No hay gaiteros jóvenes. Lo tenemos Ujú. que calar así para lo mismo de siempre. Bueno, A los mismos grupitos, claro, están tipo los festivales intergaitas por lo menos en los colegios. Que eso es una tradición por lo menos aquí en exacto, Caracas. Porque que eso es algo bueno, fuera de Caracas es se ha raro. mantenido esa tradición en Caracas, más allá de la Exacto, pandemia, que bueno, la tuvo que dar una pausa, eso es algo positivo. exacto. Pero ahorita que mencionas, tu papá tiene razón, la cultura de música venezolana, porque bueno, el rock, Venezolana. el rap y todo eso no es venezolano, pero No tanto la tiene su música origen acá, llanera exactamente. Ujú. y las gaitas, que de hecho es la que más me gusta, no Ujú. tiene ese nuevo relevo, o pareciera no tenerlo tan vistosamente, más allá de que si guaco, por así decirlo, que guaco es como una Ujú. mezcla de todos los géneros venezolanos que hay y que a todo el Sí, mundo le sí. gusta. Pero sí, en Venezuela se vivía eso. Para los que no vivieron eso, les decimos que sí, 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 era una Sí. realidad. Sí, Y incluso tocando ese tipo de géneros musicales más nacionales. Aquí puedo sonar incluso un poquito boomer. ujú, Pero hay mucha gente ya incluso de nuestra generación y sobre todo de generaciones más jóvenes que de repente no se saben una canción de gaita, no se saben una canción de claro, música llanera y de verdad incluso lo ven así como hacia abajo y que ¿qué es eso? ¿Qué ujú. es eso? ¡Qué horrible! Y Pero sabes, eso es es parte parte de tu también del cultura, es parte de lo decaimiento, que pero representa. exacto, es Exacto. tu cultura y es algo que antes yo me acuerdo que se veía con orgullo, con que quien no Ujú. pone una gaita en su casa en Navidad o incluso desde En antes, Navidad, hermano. una música llanera de repente, ¿verdad? En un Ujú. camino, compraban incluso en las carreteras, se compraban los CD de música llanera, Ajá. de todo tipo de Ujú. música De venezolana. todo. Y eso que te está diciendo muestra el decaimiento que ha tenido porque no sé, la gente cambia, la sociedad cambia, pero no se ha mantenido esa cultura. Sí, pero, y bueno, también lo estamos hablando, no todo puede ser malo. No, Sí, hay que hacer un llamado de atención a que, ¿sabes? Tenemos que inculcar a las nuevas generaciones, tipo, de que, ¿sabes? Esta música es muy bonita, es muy bella y es nuestra. Es de total. aquí, de Venezuela, es lo que nos representa. Pero también yéndonos a las bandas que yo estaba mencionando, que es más rock, que por ahí puede ser el género que de repente hoy en día tenemos como más bandas y a lo largo de nuestra historia hemos tenido muchísimas bandas y grupos y cantantes que se han ligado mucho a este género. Bueno, hoy en día tenemos a bandas consolidadísimas como Los Mesoneros, Vinilo Versus, La Vida Bohem, que bueno, por la situación este país han tenido que emigrar y establecer su base de operaciones fuera del país, pero que hoy en día la verdad hay empresas que han intentado darle un nuevo empuje a que surjan artistas venezolanos, a que de verdad estos tengan el apoyo, la relevancia y la visualización necesaria dentro de un contexto país que la verdad lo hace difícil. La verdad yo tengo amigos que son músicos y de primera mano me dicen que la verdad aquí con la situación actual de Venezuela la verdad es muy difícil porque no hay dinero para invertir en músicos Mm, venezolanos, ya sea en disqueras o por eventos. Muchos artistas tocan en eventos más que para ganar dinero, para por lo menos ser hacerse, vistos, ser escuchados, hacerse hacerse notar. conocer. Ujú. Exactamente, incluso a esos grupos les pagan es con comida. Pero, ¿sabes? Es Sí, mejor darte a conocer que no hacerlo. claro, y entramos otra vez al problema de que no se está haciendo casi nada ahora. Entonces, ¿cómo se hacen Ujú. conocer? Porque antes aprovechaban un Es, festival chiquitico, aunque sea que estaba organizando, qué sé yo, la alcaldía de Chacao. Y ujú, venía, por ejemplo, vengo yo que quiero ser rapero. Y ujú. me ofrecía y me lanzaba allá y bueno, me pagaban con comida al principio para luego ir creciendo y me hacía Ujú. conocer, pero ya ni eso se puede hacer porque son muy pocos Y es y por eso que toma muchísima relevancia e importancia lo que ha hecho la Fundación Nuevas Bandas con su evento, con el muy buena Festival Nueva. organización, en verdad, igual que, Exacto. que es la misma que hace la de música urbana, que Ujú, son los mismos que están ligados con Amnistía Internacional. En verdad yo tuve la ujú, oportunidad de ir hace 2 años a ese de música urbana en el Teatrex El Bosque y la cantidad de talento que hay en el país es increíble porque eran personas que ujú, venían sí. de todas partes del país, de que si de Táchira,
del Tamacuro, De todos lados. venían a Caracas a presentarse nada más y o sea, la calidad es increíble y es una lástima que no puedan tener el apoyo, que la situación del país les frustre todo. Sí, la verdad, es muy difícil para músicos venezolanos hoy en día surgir, porque entonces estaban, y tal vez nos podemos retrotraer antes de lo que era entretenimiento, estos espacios televisivos Ujú. que también le Sí, permitían a nuevos artistas tener un reconocimiento nacional a gran escala, que con la falta de producción hecha en Venezuela ha causado mella en esa exposición que tenían los jóvenes artistas venezolanos de poder darse a conocer. claro. Y bueno, ya como que tú estabas mencionando que primero íbamos a hablar de los antecedentes de la música ahorita, también hay que hablar de los grandes músicos, aparte de los que ya mencionaste, que hiciste ya una pincelada con que se fueron del país, hay que hablar de todos los Ujú. grandes músicos venezolanos que prácticamente están fuera del país. O sea, podemos encontrar a los que dijiste ya, La Vida Bohem, incluso Los mesoneros, Raguayana, Los Mesoneros, Lago, Ragua, Danny Ocean, metemos ahí. Daniel. Big Ujú. Soto, que estaba contando también en otro podcast que se tuvo que ir del país porque, bueno, Neutro. neutro, porque no consiguen oportunidades aquí, más allá de vivir, es porque quieren establecer su carrera y ya lo hablamos, lo volvemos a repetir, no hay espacios aquí que te permitan seguir creciendo y tampoco hay capital. ¿Qué haces? Y los pocos que y los pocos que hay no tienen el dinero suficiente para, No lo tienen. sabes, poder contratar a estos artistas que se están haciendo grandes en Venezuela y obviamente quieren un caché distinto a escucharse de manera internacional. Y aquí volvemos otra vez al tema del deporte. Y es que Ujú. cuando todos creíamos que íbamos a hacer una delegación bastante pobre por la situación del país, salimos con una de las mejores presentaciones en las Olimpiadas. Y en la Exacto. música está pasando algo similar, que a pesar de todos los problemas, estamos generando o se están generando artistas que están siendo Ujú. conocidos internacionalmente. Y eso Realmente. era algo que antes no, o sea, costaba que sucediera. Que sucediera, Y sí. bueno, ahorita Claro, tú ves a eso. grandes artistas colaborando con otros. Pero Ujú. lamentablemente, como dijimos en el deporte, son artistas y deportistas que no se están formando en Venezuela. Más Suela. allá de ser venezolanos. Tienen que a juro migrar, a juro. Y claro, estamos hablando de esta exposición que tienen, claro, vamos a decir la cosa clara, el apoyo de esa diáspora venezolana alrededor del mundo le da Sí, mayor también. reconocimiento porque de repente hay un venezolano que está con algunos amigos ya sea de España y no sé qué, y los amigos le preguntan, ¿qué estás escuchando? No, esta banda se llama La Vía Bohem, y estos chamos de España empiezan a escuchar La Vía Bohem y se lo pasan a otros chamos de España, lo mismo si estás en México, lo mismo si estás de repente en Colombia, en Argentina, en Chile, la verdad que las diásporas venezolanas Sí, dentro de lo sí. malo que es el motivo por el cual hay tantos venezolanos afuera, la verdad tiene su lado positivo para de repente estos factores culturales de nosotros que de verdad se están dando a conocer a nivel mundial, sobre todo bandas como La Vía Bohem, es básicamente una de las bandas más representativas que han ganado incluso premios internacionales porque tienen Claro, bastante Grammy. relevancia Grammy fuera de Latino. la... Ajá, exactamente, porque tienen de verdad relevancia fuera de Venezuela. Sí, sí. Y ya para ir terminando, eso de la cultura, porque por ejemplo, pasó con Cancerbero. Cancerbero se convirtió en referente no solo del mundo del Referente, rap en Venezuela, sino en Venezuela, Latinoamérica y mundial. en Muchos lo Latino, consideran el el mejor más grande rapero rapero de la en español. historia. De la El mejor historia. rapero en O español de la sea, historia. sí, Eso te exacto. Y habla bueno, mucho de la ya calidad que tiene Venezuela. exacto, ya sabemos, bueno, lamentablemente lo que pasó con Canserbero no es algo que de verdad, de verdad dentro de lo que nos queda podamos hablar y es algo sumamente delicado, pero es lo que este muchacho, sin la exposición las capacidades Claro, tecnológicas que hay hoy en día, logró eso, o sea, tener tanta relevancia en todo este continente, te habla de la calidad del artista venezolano y que bueno, si hubiese más apoyo, imagínate cómo sería. Pero bueno, a veces quedarnos con ese what if, el que hubiese sí, que hubiese pasado sí, no es bueno porque bueno, lamentablemente la historia no se puede cambiar, no pero se la puede realidad repetir es que, tampoco. exacto, pero la realidad es que bueno, la verdad, hay muchos, así como hay artistas, así como hay gente de entretenimiento y así como hay músicos en este país que son extraordinarios, hay que apoyarlos siempre lo que hemos dicho, independientemente de postura, ideal, lo que sea, de verdad, lo que nos pueda representar de manera
correcta a los ojos del mundo, dado que la imagen a veces del venezolano ha quedado manchada a nivel internacional, la verdad eso hay que valorarlo. Que de repente vean a un cantante y digan, este cantante es de Venezuela, este deportista es de Venezuela, de quién es ese presentador tan talentoso, es de Venezuela. Y eso es algo que tenemos que valorar todos nosotros, señores y señores. Hasta aquí con el podcast, de verdad gracias por apoyarnos, escucharnos. Esto ha sido Reculturizando Venezuela. Síganos en nuestras redes sociales, Reculturizando en Twitter, Reculturizando B pequeña en mayúscula, en Twitter, Reculturizando B pequeña en minúscula. Gracias Gabo, esto ha sido todo, la verdad. Sigan apoyando la cultura venezolana, no la dejemos por morir por más adversidades y malos momentos que estemos pasando. Muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima.